¿Se escondieron? Dale, salga que lo vi. Salga que lo vi. 3 años casi que no nos veíamos, creo yo. Sí. La gente pensó que era parte del simulacro, que se habían equivocado, pero no. Tembló y tembló de verdad. Tripulación próximos al aterrizaje. Con estas caras de dormidos les decimos que acaba de aterrizar el avión y llegamos a México. Estuvo bastante bien el vuelo. Es una aerolínea low cost, así que tenemos el cuello duro. Y las piernas, no sabe cómo. No pude dormir nada. Miren las ojeras que tengo. Así que oh Dios, quédense ahí porque estamos yendo a un reencuentro. Bueno, estamos re emocionados, la verdad, porque no podemos creer que ayer estábamos en Bogotá y hoy estamos, después de 10 horas, no sé, más de diferencia, ¿no? Sí. Estamos ya en México, o sea, no podemos creerlo, va a cambiar todo en este momento, o sea, va a cambiar todo, la cultura, todo. Estamos contando también porque Margui viajó re bien. Y ahora está feliz porque le sacamos el bozal. Sí. Y venía con el bozal y venía como, no quería caminar. Le saqué el bozal y empezó pi, 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 pi. Ya hicimos migraciones. Con este sueño que tenemos, yo no puedo más, me caigo así, pa. Sí, le contamos a la chica de migraciones toda la historia de nuestra. Y nos dieron el máximo de días para quedarnos acá en México, así que tenemos 180 días para recorrer. Que es un montón. Es un montón, son 6 meses prácticamente. Sí. Así que para estar tranquilos y nada, para los que no nos conocen, si se están sumando acá y no entienden qué hacen estos chicos entrando en el avión y contando de 180 días, resulta que nosotros venimos viajando hace 5 años en una combi. Somos Willy y Fla, sí, y Margarita. Que está acá debajo. Y la semana pasada mandamos desde Colombia a Veracruz nuestra casa, nuestra casita con ruedas, y ahora la estamos yendo a buscar. Pero antes vamos a parar acá en la Ciudad de México para recorrer y conocer, y no solo eso, sino reencontrarnos con unas personas que ustedes seguro conocen, así que ya los que se dieron cuenta vayan comentando. ¿Se escondieron? Dale, salga que lo vi. Ha sido un ruido tremendo. Salga que lo vi. Siempre quise hacer esto. Oh. Hola, amigos. Hola, Flavio. Hola. ¿Cómo estás? Amiga, me sentí muy mal haciéndolo porque digo, no tengo estos dotes. Ay, no. Tus habilidades. Ay, bienvenido a Norteamérica. Empieza una nueva etapa para darle la vuelta. Ey, lo que les estábamos diciendo, este era el reencuentro, ¿viste? Hola, Margarita. Sacó una matata por el puto. Obvio que ya lo conozco. Hola, Margarita. Bueno, vamos a apagar la cámara para abrazarnos bien. Chau. Me hacen grabar con estas ojeras, gente. ¿Cómo hago para grabar así? Miren los locos que andan atrás, miren. Estamos todos acurrucados. Ya estamos yendo en el taxi a no sé dónde porque los chicos son muy organizados. Quienes los conocen, Hakuna Matata por el mundo, Caro y Santi, son muy organizados y no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Así que claro, será toda una sorpresa, no sé a dónde vamos a dormir, que nada. Para que se relajen de tanto Exacto. estrés de viaje, amigos. ya hicieron el Excel con todos los días que vamos a estar acá. No, pero la verdad que gracias chicos nuevamente, por venir. porque la verdad que estoy emocionado. Estamos pisando tierra de la capital. Parece Buenos Aires la parte de Palermo más que nada. Me hace acordar Re loco. mucho a la parte de Palermo, Sí. también a Villa del Parque, a Sí. esa onda. Así Todo lo que que sea parque. ya nos sacamos un par de mochilas porque fuimos al departamento donde los chicos reservaron, dejamos unas mochilitas y tenemos que entrar recién a las 3 de la tarde, así que nos vinimos acá a un café A desayunar algo. a desayunar y a hacer todo lo posible porque hoy tenemos que subir un video y no está terminado porque todo lo que fue
prepararnos para cruzar y todo, No pudimos hacer no nada. pudimos. Sí. Aparte estamos sin dormir prácticamente Sí, no. desde ayer a las Qué sé yo. 8 de la mañana que nos levantamos, no dormimos todavía. Sí, no. Pero bueno, ahora a desayunar, a trabajar, a hablar con los chicos, a compartir y después seguramente... A dormir. No, puedo a más. recorrer. Willy, te vas a tener que tomar muchos cafés. Hay gente que está aprovechando el día para trabajar. ¿Qué pasa, hermano? Estaba pensando para adentro. ¿Duro el vuelo? No, re bien. Yo me dormí 8 horas. Willy está juntando energías para salir a recorrer México. ¿O no, Margui? Claro que sí. No sé vos, pero yo la verdad que todavía no caigo donde estamos. O sea, No, es que justamente fue un paso muy así como fuerte. Y a la noche encima, en el avión. Entonces como caímos a la Ciudad de México directo. Y es como que fue un cambio de cultura brutal, como decíamos. de una. O sea, pasar de escuchar el acento colombiano a escuchar el acento mexicano es tremendo. Sí, o sea, tremendo. Todo. Yo todavía para mí sigo embotado. imagínate. Es Todavía no muy cambió, mi loco. cuerpo no cambió, mi alma sí. A ver. Y todavía, y cuando vayamos a buscar la doña y estemos transitando las Claro. rutas mexicanas aún más. Sí. Así que nada, hoy desayunamos tempranito con los chicos y salimos a caminar. Nos vamos a dar toda una vuelta por la ciudad de México. Sí, Y ahora estamos parados acá en el parque, ¿cómo se llama? Parque de México, Parque de México. que es súper enorme, tiene como una laguna en el centro. Y queríamos conocerla y ahora vamos a conocer todo lo que tiene México, que son varios lugares, así que vamos a estar todo el día caminando seguramente. Pero nada, es una ciudad muy grande. Muy grande. Tiene como 1400 kilómetros cuadrados, por lo que leí. Es un poquito más chiquita que San Pablo, imagínense, en Brasil. Pero Y tiene más habitantes que, no Sí, sé. tiene un montón de habitantes. Creo que son algo así de 9 millones en esta ciudad, digamos. Y después más grande. 20 tiene millones 20 eran. millones en total. Algo pero solo la Ciudad de México, digamos, son 9 millones. O más sea, menos. mucha gente, es una de las más grandes, no Sí. sé si la tercera o no sé qué, Sí, creo que del está en el mundo. puesto 10, más o menos. No, ¿en serio? Sí, está más o menos en el puesto 10 de las ciudades más grandes del mundo. Ah, porque la miércoles. primera es Tokio con 30 millones de habitantes. Y después así viene Shanghái y todo así. San Sí. Pablo, México y no sé cuál más. Después viene Tremendo. Buenos Aires, esta ciudad. Así que estamos por recorrer una de las ciudades más grandes. Bueno, vamos. Sí, vamos. Estamos en una parte que se llama Colonia Condesa, por lo que viene el mapa. Pero me siento en Buenos Aires caminando por las cañitas, allá en la ciudad de Buenos Aires. Es re loco, es como que tengo una sensación en el cuerpo que me dice, estás en Buenos Aires, hermano. Y no, nada que ver, así que nada, un poco de nostalgia de vuelta. La vida nos está dando señales, me parece. Ya vamos a ir. Hoy vamos a caminar mucho, me parece. Ya estamos acá en los bosques de Chapultepec, que me hace acordar una canción que dice... De la Versuit. De la Versuit, ¿cómo es? Que se va por la Chapultepec, hola por la Cuauhtémoc. No No te- tiene pretensiones, algo de eso. Vamos con las palmitas arriba. Bueno, no sé si la conocen, la pero lo que va a pasar ahora, a partir de ahora en México, es que todas las palabras van son a ser así. con tec, con exacta, con usted. Y perdón si pronunciamos algo mal de antemano porque Sí. vamos a ir aprendiendo. Sí. Así que nos sorprendió un montón acá que ni bien llegamos a esta parte vimos unos edificios pero gigantes, o sea, Sí, el de Banco Francés y el de Ritz Carlton. vamos a seguir recorriendo acá con los chicos. Pero chicos, ahí están los chicos, al lado. Saluden, buen día, buen día. No puedo creer dónde estamos. Muy linda la ciudad, muy linda. No me imaginaba que era así Ciudad de México. Miren lo que es acá, o sea, estar Sí. por un lugar súper verde, unos edificios de la Sí, hostia. hostia. Y Sí. allá tenemos, creo que si no me equivoco, es el castillo de Chapultepec. Sí, es re loco porque en esta parte de la ciudad lo que vamos a hacer es como muy lineal la parte turística, digamos, que vamos a hacer. Hola, ma. ¿Qué haces? Nada, sí, para avisarte que estoy en México. Sí, pasa que no me manda WhatsApp. No, sí, por eso era, no. Te quería avisar por teléfono, viste que ahora que está este nuevo sistema de teléfono, digamos, de modernización digital últimamente, hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, te mando un beso enorme. Adiós.
castillo de Chapultepec y no estamos solos. ¡Esa! Tenemos... ¿A quién tenemos? Tenemos un camarógrafo, así que si la cámara se volvió loca, es por culpa de esa persona que está ahí atrás. Sí. Hola. Se llama Nando. Se llama Nando. Y es un amigo de Buenos Aires que hace 3 años casi que no nos veíamos, creo yo. Sí, mucho Más o tiempo, menos. así que vive acá y nos está haciendo de camarógrafo porque él se dedica a esto. Sí. Y nos vamos a recorrer todo, digamos, la Ciudad de México con nuestros amigos y con él Y con también. Nandito, vamos. Margarita. Estás en el castillo de Chapultepec. Sí, tu escuela, tu... Sí. Escuela, ¿Cuándo ¿Qué colegio. tal? Soy colegio número 12, General José de San Martín, Escuela Buenos Técnica, Aires. y vivo en la Ciudad de México hace 5 años. 5 años, la ¿A qué misma te ca- dedicas acá en Pará. la Ciudad de México? Soy director artístico, director audiovisual, Sí. así que la cámara es mía. Se va, chao. La entrada al castillo sale 95 pesos mexicanos, que aproximadamente son unos 5 o 6 dólares para extranjeros y creo que para nacionales también. Algo curioso que nos acabamos de dar cuenta, porque como vieron llegamos ayer al aeropuerto, es que estamos a 2.325 metros de altura acá en el castillo, así que no sabíamos que la Ciudad de México estaba en altura, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo porque hay mucho por conocer. Bueno, y se dice que esto sirvió como recreación y descanso, digamos, de los españoles en esa época, del virreinato de Nueva España, digamos, ¿no? Venían a descansar acá, qué sé yo, estar acá, en este bosque, digamos, de Chapultepec, ¿no? Y después Bernardo de Galvez, en el año 1785, construye este castillo, digamos, a pedido de los españoles, digamos, de esa época. Y también se dice que este castillo sirvió como fuerte, digamos, en la batalla de Chapultepec con Estados Unidos, contra Estados Unidos, digamos, ¿no? Así que, pero supuestamente ganaron los estadounidenses y plantaron bandera acá y flameó la bandera de Estados Unidos en este castillo. Para que digo una cosita más y ¿Este listo. es el guía que contrataron? Estamos en el horno, ¿eh? Si este es el guía, estamos en el horno. Ahora vamos a entrar a lo que es el Museo de Historia, donde supuestamente están todas las reliquias y cosas que, bueno, obviamente forman parte de la historia de México. Así que vamos. ¿Estamos en México o estamos en Londres con Harry Potter? ¿Va a salir Harry Potter de acá? Miren. Primera vez que veo un colectivo de estos. ¡Qué loco! Che, cómo me está encantando la Ciudad de México. No me imaginaba que era así. Es hermosa, o sea, no sé, estamos por la zona esta que es la Avenida de la Reforma, que es muy turística, pero nada, miren, ahí se va. Qué rico olor que hay acá. Estamos pasando por una zona donde hay como... Parece un vivero, pero es Festival de las Flores, algo así. Dice Nando que está siempre esto, ¿no? Siempre. Qué lindo. Ay, mira. No, hermoso. Cuánto color y cuánto rico olor. Acá tenemos el ángel de la independencia. Me contaba Nandito recién que cuando Argentina salió campeón, los argentinos vinieron a festejar acá, digamos. Así que imagínense todos los argentinos, porque viven muchos argentinos acá. Y también es como un punto de encuentro para festejo de las cosas que pasan acá en México, digamos. Y atrás, ¿Qué se festeja acá, atrás por está el ejemplo? consulado, atrás. Ahí, ese edificio negro es el Como si consulado. me de echan del Argentina. país. Ah, ¿en serio? Ahora ya está, por decir esto ya los mexicanos te echaron del país. Echan del país. No, vamos México. Vamos México. Ahora que va a ser el mundial acá, vamos a venir a festejar que México salió campeón acá. Y bueno, Vamos, dice que no es aquí nada. primer persona que nos reconoce en México, no lo puedo creer. Bien. Vamos a regalarle, chicos, un regalito. Ay, muchas gracias. Al final vamos a Están ir separados, visitando esperen. todo. Una para cada uno. Muchas gracias. Sí, No, gracias. bueno. ¿Ves con la que viajas siempre, verdad? Sí, exactamente. Sí, por eso reconocí. Hasta Dale, luego. gracias, Bonito ¿eh? viaje. Dale, gracias. Seguimos caminando y conociendo acá la ciudad, que la verdad está... Está buenísimo, me encanta la ciudad. Sí. Es súper organizada, no sé, hay mucho verde, o sea, está buenísima, me encantó. No, hermosa, hermosa. Es muy moderna también. Y acá podemos ver atrás mío, hay una glorieta en homenaje a las mujeres que luchan. Por lo que estuve viendo, dicen que ahí antes había un monumento a Cristóbal Colón y se sacó, y ahora está este monumento que es una mujer de todo color violeta que representa a las mujeres luchadoras. Y abajo hay nombres de muchas mujeres que han desaparecido, que han sido violentadas y demás. Está todo debajo de este monumento a la mujer. 3, 2, 1, acción.
Ya estamos yendo para el centro histórico y acá nos encontramos con el Monumento a la Revolución, que por lo que estuvimos leyendo, un dato curioso es que es una obra que no está terminada. Esto iba a ser el Palacio Legislativo y quedó esta parte, digamos, como la cúpula. Y ahora podemos ver que en el centro tiene un ascensor y arriba debe tener como un café, un mirador, mirador. Y en la zona que estamos ahora se llama Colonia... Ah, no te sale, ¿no? A ver. Tengo que aprender. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Te costó mucho decir las palabras? Un poquito sí, pero me han enseñado. Se llama náhuatl. ¿Qué? Náhuatl. ¿El idioma? Hay varios idiomas. Náhuatl. Es como el guaraní, pero se llama náhuatl, entre otras regiones indígenas que hay. Caminadora, sigue a dónde va. Es la Lotería Nacional y ahora es un edificio que está en ruinas casi, porque no se puede hacer nada, porque está casi está quebrado. Está todo quebrado. Mirá vos. Todo por los terremotos que hubieron en el 2017 y los que siguieron. 2016, 2017 y todos los que van. Pasó algo re loco, nos decía Nandito que pasó algo re loco. Hicieron en 2017, creo que fue un simulacro. Sí, fue el simulacro. Bueno, lo mismo en 2017 pasó esto. El mismo día del simulacro, horas después, volvió a temblar. La gente pensó que era parte del simulacro, que se habían equivocado, pero no. Tembló y tembló de verdad. Tremendo. Verdad. Y volvió a pasar lo mismo en 2020, no, hace poquito también. Que vos ya estabas acá. Yo ya estaba acá. ¿Y qué sentiste? Es un cagazo. Sí, ¿qué le vamos a decir? Se me rompió un diente también, la apreté. No. Es una locura. Creo que es una de las únicas sensaciones que puedes sentir que estás vivo. Claro. Es esa, un huracán, una catástrofe, algo. Ahora, decía Nandito que algunas partes de esta ciudad está construida bajo suelos que es medio fértil, digamos, por toda esta ciudad. Ah, toda la ciudad. Toda la ciudad está construida es como una gran laguna, gran pantano, que hace mucho tiempo lo secaron, lo fueron secando, y a donde estamos yendo ahora, el centro histórico, es el lugar donde estaba obviamente el centro antes, Tenochtitlán, la ciudad de Tenochtitlán, y ahora vamos a ver cómo se ve esa ciudad, que hay un poquito de lo que hay abajo. Oh, qué buen guía, menos mal que tenemos un guía, porque con Willy, la historia... Mejor me vuelvo a instalar el Encarta. Este lugar donde estamos ahora es importante porque acá existió un edificio que se cayó en el terremoto la otra vez y murió mucha gente. Entonces ahora están haciendo un edificio nuevo. Obviamente lo que se ve, lo nuevo que están haciendo, lo están haciendo justamente de hierro para que resista los sismos, digamos, y terremotos. Sí. Pero es un lugar bastante fuerte, digamos, porque murió muchísima gente, lamentablemente. Cuando pasa un terremoto, nos contaba Nando que la gente que está en el tercer piso se va para arriba, y si sos del tercer piso para abajo te tenés que salir del edificio. Rápido. Están haciendo playback. Yo pensé que estaba cantando ella. Lo grande que son los parques acá. Tremendo. Todo es grande en México. Los monumentos, los edificios. O sea, muy... la ciudad, me encanta. Muy grande todo. También tienen como 20 millones de habitantes. O sea, en una ciudad. O sea, en una ciudad. No, increíble. Está bastante bien organizado. Pareciera como que si hay 20 millones en una ciudad, va a ser todo un caos. No viste nada. Ah, me falta ver todavía. Fíjate. Ah, ¿en serio? Pero esta parte por lo menos está bastante bien. Esto es el centro histórico, nada más. Claro. Ah, y otra parte de México. Ah. Mirá qué loco lo que estamos viendo. Un edificio torcido, o sea, un edificio antiguo, digamos, torcido. Tremendo. Ahora nos vamos a ir a ver más todavía. Este lugar que estamos viendo que está inclinado se llama Salón de los Azulejos, y nada, es muy loco también la construcción que tiene. Era de... probablemente acá se reunía gente de elite, digamos. Es re loca la sensación. Está cortado ahí, mirá. No, o sea, estamos subiendo la escalera derecho, pero estás así en realidad. Estás inclinado como la torre de Pisa. Y esta inclinación no es a propósito, sino que es debida a los terremotos que han habido. O sea, no quiero imaginarme lo que es vivir esto, por Dios. Es loco porque estamos viendo helicópteros por todos lados. Recién vimos uno que se quería estacionar acá, en donde estamos al lado nuestro, y de golpe no estacionó, no sé, pero es muy común ver helicópteros, nos decían Andito más que nada, acá.
digamos, la ciudad. Hay que ver qué onda la legalidad del espacio acá aéreo. Claro. Porque tiene plata hacer lo que Vuela donde quiere. Llegamos al Palacio de las Bellas Artes y miren lo que es esta arquitectura hermosa. Tiene una cúpula ahí con unos colores cálidos, hermosos. Y en la esquina tenemos la Casa de la Moneda, que anteriormente era un correo y algo de telégrafos. Algo así. Algo así de tipo. ¡Miren el trolebús! Acá esta gente que está bailando, que recién veíamos, está reclamando un despojo de tierra de Veracruz, supuestamente. Eso me dijeron. Puede ser que lo despojaron de su tierra y están queriendo obtenerla de vuelta, no sé. Claro. Ahora, como que bailan así, ¿no? Claro, que loco, la manifestación así es una manifestación sin violencia, sin golpe, así como, no sé. Y si te como a beso, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me bajo, quédate. Llegamos ya a lo que es el Zócalo y acá está todo prácticamente. Atrás nuestro tenemos la Catedral Metropolitana de México y estoy viendo... Escuchen, esos son personas, me imagino que serán chamanes, que le están haciendo limpiezas a la gente que está acá, que pasa. Tanto turista y demás. Sí, turista como local. No turista, claro. Y nada, qué loco. Claro, ya estamos acá. Es como muy... Me cuesta caer en el cambio de cultura, ¿no? Cómo lo cambiamos tan rápido. Porque uno supongo que cuando pasás de Colombia a Panamá vas avanzando de a poquito y de a poquito te vas metiendo en todo lo que fue la cultura maya y azteca. Pero acá, ¡pum!, llegaste de una. Directo. Nosotros ya conocíamos, habíamos venido en el 2017 a México, a la zona de Quintana Roo y Yucatán, pero toda esta zona no la conocíamos y la verdad nos está encantando. Che, no puedo creer la cantidad de gente que hay. Tremendo la gente que hay. O sea, no lo habíamos notado más allá. Veníamos caminando todo, pero como que la gente estaba dispersa. Acá está todo junto y es impresionante. O sea, imagino las manifestaciones o los eventos públicos como hoy que va a haber un evento. Imagino la gente que debe venir acá, no sé. No, impresionante. Qué locura estar viendo esto, ¿no? Decíamos con Santi recién que es una de las mejores ciudades que hemos visto hasta ahora. Sí, totalmente. O sea, por lo menos el centro de esta parte te llama mucho la atención todo, digamos. Sí, estoy fascinada con el tamaño de la bandera. Es todo grande, como lo venimos diciendo, la bandera, creo que es la bandera más grande que hemos visto en todo el viaje. Creo que ni nuestro país tiene una bandera tan grande en un lugar público. Tremendo, está hermosa. Impresionante, no sé si se nota la dimensión, pero miren, a ver. O sea, nosotros somos chiquititos y la bandera enorme. Es gigante. Nos vinimos acá a la parte de atrás del Zócalo, que sería atrás de la catedral, y nos encontramos acá con el templo mayor de lo que es Tenochtitlán, que no me sale pronunciarlo, pero bueno, eso sería toda la ciudad, y acá nos estamos encontrando como una parte que sería lo que fue el templo donde vivía el emperador, vamos a decir, el templo mayor, si no me equivoco. Sí, pero es re loco porque dicen que lo encontraron de casualidad. Estamos yendo a comer algo ahora porque estamos muertos de hambre, así que estamos viendo dónde podemos ir a comer. Amo los mercados. Vamos. Qué bueno que vinimos a un mercado. Llegamos al mercado de San Juan acá en Ciudad de México. Hola, vamos a comer en el mercado San Juan de Ciudad de México. Bueno, ahora vamos a estar probando el caldo de pescado, me parece que se llama, ¿no? Miren lo que es. Caldita. Así que lo va a probar Willy, obviamente, porque él es el probador. Por ahí. ¿Cómo está, Willy? ¡Ah! Pica con todo. Yo voy a entrar así.
una, Willy, sos un flojito. No, está No picante. pica, ¿viste? No pica nada. Está picante. Mientras esperamos la comida les voy a mostrar los billetes porque fuimos a cambiar y nos cambiaron. $1 son 16,40 pesos mexicanos. Y miren, estos son los billetes. Toda. Este es el billete más chico, que es el de 20 pesos. Tenés el de 50, el de 100, 200, 500 y este es el de 1000. Y lo más lindo es que tienen esto, miren. ¿Qué tienen, a ver? Son transparentes. Ah, y tienen animalitos. Sí. Y bueno, y después hay monedas, pero ahora no tengo monedas. Llegó la quesadilla de camarón, así que primer comida de México. Adentro. Ándale, manito. ¿Todo eso es tuyo? ¿Está buena? ¿Está re buena? Claro. Me encantó. Mostrame, a ver. Mira, tiene el camarón ahí. ¡Hola, sí, camarón! ¿No están las instrucciones acá abajo? No. ¡Ah! Dengue. Ahora no te va a agarrar dengue, no te va a agarrar nada. De pulpo. Pulpo. Está bueno. ¿Está buena? Más o menos esto nos salió 66 pesos mexicanos, este cosito. Y estas que vienen 3 quesadillas salen también 66 pesos mexicanos. 30 kilómetros caminamos, gente, hoy en todo el recorrido de la Ciudad de México y nos estamos dando un merecido descanso con una picadita. Che, vengan más seguido, dale, vengan más seguido. ¿Te trajimos? Esta picada, vení más seguido. Hasta Margui vino. Argentina en tu casa te trajimos ahora, ¿eh? Me siento como en casa. Gracias, Fla. Gracias, Fla, te pasaste con la picada. No. Espectacular. Así que vamos a comer una picadita, probablemente a tocar la guitarra. Sí. Chin chin por este encuentro. La voz. Chin chin por el encuentro. Quiero que con un vino canta como Patricia Sosa. No. guitarra te busca las noches, esta luna llena te inspira a cantar. No te vayas lejos porque quiero verte, tenerte por siempre, no me hace faltar. No te vayas lejos porque quiero verte, tenerte por siempre, no me hace faltar. Un día más en la Ciudad de México y hoy salimos a caminar. Estamos en este momento por una calle que se llama Avenida División Norte y estamos viendo en este momento que esta calle la hicieron peatonal y hay toda una movida de bicicletas. Claro, hoy es domingo, ¿viste? Y Claro. se ve que los domingos deben ser peatonales esto, no sé. Está buena la movida de bicicletas que hay acá también. Estamos conociendo el otro lado de la Ciudad de México, digamos. Está hermosa. Y está muy linda. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendas. ¿Tenés algún fierro viejo que vender? Me encantó. Miren qué loco cómo la policía es acá. Parece la película de Estados Unidos que tienen así autos re así futuristas. Está buenísimo. Eso es otra de las cosas que nos llama la atención de la Ciudad de México, digamos. Estamos ahora en este momento en la alcaldía de Coyoacán. Perdón si lo decimos mal, todavía no sabemos decirlo. Pero lo que queríamos decir es que nos estamos sintiendo muy seguros en la Ciudad de México, la verdad. En estas partes, obviamente hay gente que va a decir, no, pero si van a tal lugar, Claro, como en todas las ciudades, ¿no? Y eso que ya no estamos en zonas muy céntricas, no Claro. sé. No. Re bien, Está súper re bueno, seguro, re seguro. Bueno, es domingo hoy justamente. muy Tal vez familiar. es por eso también que está más tranquila la cosa, muy familiar, claro. Pero la verdad que hasta ahora, re linda la ciudad y re segura, o sea, no sé. Sí. Y algo que nos llamó mucho la atención es que acá los taxis son de color rosa arriba y blanco abajo. O sea, nunca habíamos visto un taxi rosa. Sí, parece la Pantera Rosa. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona. Y después de toda
esta caminata mañanera por el día domingo. Vinimos acá, llegamos ya a lo que es la casa, lo que fue la casa de Frida Kahlo, pero claro, miren la fila que hay. Estuvimos tratando de sacar entradas estos días y dice que no hay entrada hasta el 20 de febrero. Así que yo creo que vamos a tener que venir en otro momento, ¿o no? Es una buena excusa para volver a la Ciudad de México, digamos. Es más, nos enteramos de casualidad que se sacaban entradas de antemano. Sí, o sea, yo pensé que íbamos a llegar y íbamos a venir a hacer la fila y entrabas, pero no. Y la verdad que a mí me encanta, o sea, no sé mucho de la historia de Frida. He visto la película, he visto algunos documentales y demás, pero me encantaría venir y entrar porque es una mujer que, wow, súper... no sé, súper fuerte y ha pasado una historia bastante fuerte también. Sí. Entonces, nada, me encantaría entrar y conocer, y más que es donde vivió ella, ¿no? Exacto, desde 1907 más o menos vivió hasta 1954, que murió, digamos. Sí. Y después, en 1958, se hizo museo, este museo de Frida Kahlo, digamos, a pedido de ella, de cierta forma. Así que, pero es la casa de los Kahlo, digamos. Sí. Es una casa que tiene 2.600 metros cuadrados. Imagínense lo que es. Enorme. Se nota que es enorme y nos hubiese encantado conocerla, más que nada también porque es un museo hermoso seguramente. Sí. Y es muy cultural, digamos. Y se la conoce también como la Casa Azul. Sí. Así que, pero bueno, dicho esto, vamos a darle fin a este video, a esta entrada a México. Hermosa entrada a México, hermosa. Estamos emocionados porque nos encantó. La pasamos súper bien, súper bien. Hemos sido bien recibidos por amigos que ya conocemos de siempre, pero también la gente que nos hemos cruzado acá, muy cordial, muy amable. Tenemos mucho por conocer, mucho por aprender de México, así que, gente, bienvenidos al canal de Darle la Vuelta. Espero que si les gustó se suscriban. Sí, y también miren la publicidad que nos ayuda mucho, ya la venimos diciendo hace rato. ¿A dónde nos vamos? A recorrer otra parte de la historia de México muy importante y después a buscar la combi. Qué bueno. Nos vemos. Chau, 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 chau.